Saludos, aquí 018 Marine 37, de nuevo con más SCPs. Esta vez abarcaré otros dos SCPs y espero los disfruten. Empecemos. Ítem: SCP-15. Denominación: tuberías de pesadilla. Clasificación del objeto: Euclid. Descripción: SCP-15 es un cuerpo de tuberías, respiraderos, coladeras y otros elementos de fontanería que llenan por completo un almacén en... Aparentemente, los tubos crecen cuando no se les está observando. Además, intenta conectarse a estructuras cercanas de alcantarillado y tuberías subterráneas. SCP-15 contiene más de 190 kilómetros, 120 millas, de tuberías, alcanzando desde 2.5 centímetros hasta 1 metro de diámetro. Algunas tuberías muestran un aspecto nuevo, mientras que otras están oxidadas y presentan fugas. Se ha reportado que las tuberías están hechas de hueso, madera, acero, ceniza prensada, piel humana, vidrio y granito. No se han encontrado tuberías compuestas de plomo, plástico de PVC, cobre o de cualquier otro material tradicional para la elaboración de tuberías. SCP-15 reacciona a las herramientas y a los intentos de agresión. Cualquier persona que actúe agresivamente, lleve herramientas o intente dañar o arreglar a SCP-15 de alguna forma provocará una reacción. Cualquier tubería cercana al sujeto SCP-15 explotará, pulverizando al sujeto durante varios segundos hasta detenerse. Se ha reportado que las tuberías contienen aceite, mercurio, ratas, especies de insectos aún sin identificar, vidrio esmerilado, agua de mar, vísceras y hierro fundido. Las tuberías seguirán explotando hasta que el sujeto fallezca o se retire. SCP-15 redujo su tamaño actual, después de que se haya atacado 11 estructuras en el área cercana. Actualmente 11 personas han muerto, y otras 20 siguen desaparecidas. Se ha informado de la existencia de golpes y gritos provenientes de SCP-15. Procedimientos especiales de contención. SCP-15 es imposible de mover, ya que está en un sitio establecido. Es necesario un espacio de al menos 2 metros que rodee en su totalidad la estructura que contiene a SCP-15, y ninguna estructura de ningún tipo debe tener contacto con el sitio de contención de SCP-15. Se permite la exploración, pero solo en grupos de 3 personas con líneas de seguridad y rastreadores GPS. Toda protuberancia de SCP-15 debe ser tapada y sellada de inmediato, con la nueva localización registrada y archivada. No se debe realizar ninguna acción agresiva contra SCP-15, ninguna herramienta manual o eléctrica está permitida dentro de SCP-15. No se debe realizar ninguna reparación o mantenimiento en SCP-15 que no sea un sellado. Bien, aquí concluye el SCP. Ítem: SCP-16. Denominación: microorganismo sensible. Clasificación del objeto: Keter. Descripción: SCP-16 es un patógeno sanguíneo recuperado del minero que se hirió trabajando en un túnel profundo para extraer carbón. La herida se contaminó con polvo de carbón de la mina, posiblemente infectando al minero con esporas durmientes. Al cabo de varios días, SCP-16 infectó a los trabajadores restantes de la mina, así como el equipo de control de enfermedades enviando a tratar la epidemia. El personal de la fundación tomó el control de la investigación y eliminó a todo el personal afectado. El paciente 0 fue capturado y el pozo de la mina fue cerrado con un dispositivo explosivo. SCP-16 tiene un periodo de incubación que va de 24 horas a 2 años, dependiendo de la presencia y número de otros huéspedes humanos en el área. Los primeros síntomas son parecidos a los de un resfriado común, incluyen ojos llorosos, flujo nasal y tos, además de todos los dolores corporales. La fase 2 es cuando comienza la cuarentena Comienzan 48 horas después y consiste en una forma controlada de fiebre hemorrágica, mientras el organismo causa que una pequeña cantidad de sangre sea absorbida en los pulmones, creando un efecto aerosol. Durante la fase 3, el huésped comienza a sangrar profusamente por cada orificio corporal, incluyendo nariz, conductos auditivos, lacrimales, ano, poros de la piel, boca, uretra y, en caso de mujeres, vagina. La presión sanguínea se dispara durante la fase final. Se ha observado a los huéspedes vomitar sangre violentamente a una distancia de hasta 5 metros. Si el huésped logra sobrevivir al casi total desangramiento, el patógeno dormirá de nuevo, volviendo a la fase de incubación. Como a otras fiebres hemorrágicas como son el ébola o el marburgo, es su inusual respuesta al estrés.
Si el sujeto atraviesa una situación de alto estrés, como una crisis que ponga en riesgo su vida, el organismo muta en un retrovirus de ADN, cambiando su estructura de supervivencia, reescribiendo el ADN del huésped y estimulando una rápida división celular. Los mayores cambios fisiológicos ocurren durante las primeras 24 horas, completando una completa reestructuración corporal en el cuerpo en un tiempo de 2 semanas. La mayoría de los huéspedes no sobreviven a este proceso debido a la gran demanda sobre las células del cuerpo. Un efecto secundario interesante de la transformación es un incremento en la agresividad. Se cree que esto es un intento de maximizar el esparcimiento del patógeno de una manera similar a la rabia. Por otro lado, los huéspedes sujetos a la transformación parecen no exhibir los síntomas hemorrágicos de SCP-16. Sin embargo, los sujetos infectados por los huéspedes transformados seguirán el patrón normal de infección de SCP-16. Procedimientos especiales de contención. SCP-16 debe mantenerse confinado todo el tiempo en un cuarto de 5 por 5 por 5 metros, a una temperatura que no exceda los 0 grados Celsius. SCP-16 permanecerá en una placa de Petri dentro de un cubo de contención todo el tiempo, a menos que el personal de nivel 4 o personal O5 autoricen su salida. La documentación completa de los experimentos realizados con SCP-16 debe enviarse antes y después de que se tomen muestras y duplicados de SCP-16. Los fallos en seguir estos procedimientos resultarán en la eliminación o reasignación del personal como clase D. Solo el personal autorizado tiene permitido obtener muestras y experimentar con SCP-16 bajo condiciones de contención de clase BC-L5. En caso de que ocurriera una fuga a pesar de los procedimientos mencionados, el personal directivo de la base deberá implementar un plan de sellado, contención código Sigma. Todo el personal infectado será eliminado en el sitio por las fuerzas de seguridad portando equipo antibiológico y antiquímico estándar de protección. Si la infección no ha sido contenida 48 horas después, el dispositivo nuclear del sitio será detonado. El personal restante no será evacuado bajo ninguna circunstancia. Se ha observado que SCP-16 sobrevive hasta 6 horas en la sangre y varios minutos en el aire. Luz ultravioleta de alta intensidad y altas concentraciones de cloro han demostrado ser efectivas para esterilizar materiales no orgánicos. Anexo. Bitácora de experimentación de las propiedades de transformación de SCP-16 con sujetos clase D. Sujeto D16-1. Personal clase D infectado con SCP-16. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-16 mutó de forma monstruosa, transformando a los pulmones del sujeto en branquias. El sujeto sobrevivió 2 semanas más debido a que SCP-16 transformó a los miembros del sujeto en aletas, atrofió sus ojos y aumentó su sentido del oído, convirtiéndolo en un tipo de cetáceo de ecolocalización. El sujeto fue terminado drenando toda la agua de la habitación, causándole asfixia. El cuerpo fue cremado sin realizar autopsia. Sujeto D-16-2. Personal clase D infectado con SCP-16. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-16 mutó al sujeto a un estado tetramórfico, causándole un rápido crecimiento muscular y un incremento de tejido óseo en los nudillos. Luego, el sujeto intentó escapar de su confinamiento golpeando repetidamente la puerta de acero reforzada. El sujeto no consiguió escapar y murió de ahogamiento. Nota: misma situación, 2 respuestas diferentes. Interesante. Doctor. Sujeto D-16, personal clase D, infectado con SCP-16. El sujeto fue un ingeniero químico que envenenó a su esposa después de descubrir su infidelidad. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-16 mutó al sujeto en un estado tetramórfico, causando el crecimiento de un órgano inusual en el pecho, que consistía en 2 lóbulos y 2 subtubos separados. El órgano continuó absorbiendo agua y aumentando de tamaño, hasta que el personal de la fundación, advirtiendo lo que SCP-16 intentaba, eliminó al sujeto de un disparo. Se encontró que el órgano contenía varios sacos de gas llenos con acetileno y oxígeno. Sujeto D-16, personal clase D, infectado con SCP-16. Se le dijo al sujeto que se concentrara en formar alas. No se le colocó en situación de estrés.
SCP-16 no mató al sujeto. El sujeto murió desangrado durante la tercera fase. Sujeto D-16. Personal clase D infectado por SCP-16. Se dijo al sujeto que se concentrara en formar alas y fue colocado en una cala de acrílico suspendida a 305 metros sobre el pozo de una mina. Se colocó un cronómetro fuera de una caja para que el sujeto indique un tiempo restante antes de soltar la caja en el pozo. SCP-16 mutó al sujeto en un estado tetramórfico, causando el crecimiento de un órgano tipo tentáculo en su muñeca izquierda, similar al apéndice hilador de las arañas. El sujeto extendió dicho órgano a través de uno de los agujeros de ventilación de la caja y expuso una sustancia muy resistente y parecida a la seda, con la cual aseguró la caja en el cable que la sostenía. El sujeto fue eliminado cuando la cuenta regresiva terminó y detonó la bomba en la caja. Bueno, eso ha sido todo. Espero hayan disfrutado de estos SCPs. Este fue un poco más corto, más largo y la verdad es bastante interesante. Lo voy a poner en mis favoritos, así que los veré después. Soy 018, Marquinhos 37, despidiéndome. Hasta luego.